¿Y si la Tierra fuera una prueba? No una expresión figurada, no una metáfora, una prueba real, del tipo que se organiza con intención, que incluye un observador, y en la que tus decisiones, tus luchas y tu forma de vivir podrían estar siendo registradas, analizadas y calificadas. Imagina por un momento que no estamos aquí por casualidad cósmica, sino porque alguien o algo lo dispuso así. Tal vez la diseñó una inteligencia superior, un poder ancestral que en las antiguas civilizaciones llamábamos dioses, o una civilización alienígena tan distante que jamás notaríamos su existencia, quizás orbitando estrellas que ni siquiera hemos catalogado en nuestros telescopios. O tal vez, y aquí es donde se pone más extraño, somos nosotros mismos. Humanos del futuro, extendiendo la mano a través del tiempo, preparando el escenario para sus propios antepasados y observando cómo se desarrolla la historia. Como si estuviéramos en un vasto laboratorio temporal, donde cada era es un capítulo experimental. Piensa en ello con detenimiento. Es posible que ya hayas sentido destellos de esta idea en tu vida cotidiana. Momentos en que la vida parece extrañamente orquestada, cuando las cosas se alinean con demasiada precisión, como si un guionista invisible estuviera ajustando los hilos. Por ejemplo, recuerda esa vez en que perdiste un tren. Y por casualidad, te encontraste con un viejo amigo que te ofreció una oportunidad laboral que cambió tu trayectoria. O cuando una tormenta inesperada te obligó a refugiarte en un café, y allí conociste a alguien que se convirtió en un pilar en tu vida. Si te sientas en silencio con la idea de que la Tierra podría ser una prueba, el mundo a tu alrededor comienza a verse ligeramente diferente. Todo adquiere una calidad extraña, como si fuera parte de un escenario dispuesto con precisión quirúrgica. Es un pensamiento persistente, porque no se puede probar ni refutar de manera concluyente. Pero una vez que lo has considerado, comienzas a filtrar la vida a través de un nuevo prisma, cuestionando no solo los grandes eventos, sino también los pequeños detalles que parecen insignificantes a primera vista. ¿Alguna vez has sentido que la Tierra podría ser una prueba cósmica o que los misterios de la vida esconden verdades que podrían transformar tu forma de ver el mundo? Comparte tus ideas en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta para no perderte estas fascinantes reflexiones. Cada día surgen nuevas preguntas que nos acercan a desentrañar estos enigmas. Únete ahora y no te quedes fuera de esta búsqueda por descubrir qué hay detrás de nuestro universo. Hablamos de que todo pasa por una razón, cuando los eventos se alinean de manera significativa, como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor o en nuestra contra. Contamos historias sobre el destino y estar destinados a cruzarnos con ciertas personas. Relatos que se repiten en culturas de todo el mundo, desde las leyendas románticas de la antigua Roma hasta las narrativas modernas en películas de Hollywood. Estas frases muestran que estamos cómodos con la idea de que podría haber más en la vida que el puro azar, que quizás hay un tapiz invisible tejiendo nuestras experiencias. Si la Tierra es una prueba, esos momentos de alineación podrían ser las pistas, empujones sutiles, de que hay una estructura debajo de la superficie, diseñados para guiarnos o desafiarnos, sin revelar el juego completo. Pero el verdadero peso de esta pregunta viene de darse cuenta de lo que implicaría. Si esto es una prueba, entonces hay un propósito en el diseño. Las condiciones aquí, lo bueno y lo malo, no son accidentes cósmicos, son elegidas deliberadamente. Cada tormenta que azota una costa, cada enfermedad que pone a prueba la resiliencia humana, cada avance tecnológico que surge de la necesidad, como la invención de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial, podría ser parte del examen. Elementos calibrados para medir nuestra capacidad de respuesta. Esto no es sobre paranoia, sino sobre mirar todo el planeta como un sistema conectado, un ecosistema interdependiente, donde cada pieza encaja con una precisión que roza lo intencional. Imagínalo desde el espacio. Una esfera viva, donde miles de millones de vidas individuales ocurren al mismo tiempo. Cada persona pensando que simplemente pasa por su propia historia personal, pero en realidad contribuyendo a un mosaico mayor. Si hay un diseñador, lo ve todo junto.
como en un juego de estrategia, donde las piezas se mueven en un tablero global. Y si es así, ¿cuál sería el objetivo? ¿Estarían buscando a los individuos más adaptables, amables o inteligentes, como en un experimento psicológico, donde se evalúa el altruismo bajo presión? ¿O estarían observando al grupo en su totalidad, midiendo cómo la humanidad como especie resuelve problemas colectivos, como el cambio climático o las pandemias globales? Las tradiciones antiguas se inclinaban hacia la moralidad, con la prueba de la vida centrada en cómo tratas a los demás, como en las parábolas bíblicas del buen samaritano. Pero en el pensamiento moderno, el alcance es más amplio. Si el observador es una civilización alienígena o humanos del futuro, su interés podría no estar en la moralidad individual, sino en la supervivencia a largo plazo, la resolución de problemas creativos. Piensa en cómo resolvimos la crisis del ozono en los años 80. La creatividad artística que inspira movimientos sociales, o la cooperación a escala global, como en los acuerdos internacionales para la exploración espacial. Lo que hace esta línea de pensamiento más convincente es que las pruebas, a menudo, no revelan su verdadero propósito hasta que terminan. A veces te dicen que te miden en una cosa cuando en realidad te miden en otra, como en esos experimentos psicológicos clásicos de Stanley Milgram, donde los participantes creían estar probando la memoria, pero en realidad se evaluaba su obediencia a la autoridad. Si la Tierra es así, las cosas que pensamos que importan más, el éxito material, el poder, podrían ser las métricas equivocadas, distracciones diseñadas para ver si priorizamos lo superficial sobre lo esencial. También está la pregunta de si estamos destinados a saber qué es una prueba. La conciencia cambia el comportamiento, como se ha demostrado en estudios de psicología social, donde las personas actúan de manera más ética cuando saben que están siendo filmadas. Si sabes que te están calificando, podrías esforzarte más o tratar de manipular el sistema, como un estudiante que memoriza respuestas sin entender el concepto. Quizás por eso, un observador preferiría permanecer oculto, permitiendo que las acciones sean auténticas. O quizás, la conciencia en sí sea una de las preguntas. ¿Qué hacen las personas cuando comienzan a sospechar que hay más de lo que se ve? Se vuelven más reflexivas, como los filósofos existencialistas como Sartre, o caen en el cinismo. Si imaginas la Tierra como un terreno de prueba, lo primero que querrías hacer es examinar la configuración con ojos críticos. Y cuando lo haces, el planeta empieza a parecer sospechosamente bien preparado, como si un ingeniero cósmico hubiera ajustado cada parámetro para un equilibrio perfecto. Es como si alguien hubiera pasado por una lista de verificación exhaustiva, asegurándose de que las condiciones fueran equilibradas para hacer la vida posible, pero no tan fáciles como para que fuera sin esfuerzo, evitando así que los participantes se vuelvan complacientes. El punto de partida es la distancia del Sol. Estamos en la llamada zona Ricitos de Oro, recibiendo la cantidad justa de calor y luz para que el agua permanezca líquida en la superficie. Demasiado cerca, como Venus. Y los océanos hervirían en un efecto invernadero descontrolado. Demasiado lejos, como Marte en su estado actual, y estaríamos congelados en un desierto helado. Esta zona habitable no es solo un golpe de suerte, es un rango preciso en un vasto sistema solar. La inclinación del eje del planeta, de unos 23.5 grados, nos da estaciones predecibles, pero desafiantes, que moldean la agricultura y los ritmos de la vida, obligándonos a planificar y adaptarnos anualmente. Una inclinación mayor, como la de Urano con sus 98 grados, crearía un clima violento e impredecible. Una menor, un clima estático que reduciría la adaptación evolutiva, estancando la diversidad biológica. Luego está la Luna, inusualmente grande para un planeta de nuestro tamaño, que estabiliza nuestra rotación y crea mareas que pudieron ser cruciales para el desarrollo de la vida temprana, removiendo nutrientes en los océanos primordiales, y posiblemente facilitando la transición de la vida microbiana a formas más complejas. Nuestra atmósfera
es otra característica precisa. Lo suficientemente espesa para protegernos de meteoros y radiación ultravioleta, pero lo suficientemente delgada para dejar entrar la luz solar necesaria para la fotosíntesis. Mantiene la mezcla correcta de gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, finamente sintonizada, de una manera que se siente menos como azar y más como calibración intencional, similar a como un científico ajusta un terrario para un experimento biológico. El campo magnético, generado por el núcleo fundido de hierro y níquel, en constante movimiento, nos protege del viento solar, que de otro modo despojaría nuestra atmósfera, como le ocurrió a Marte, convirtiéndolo en un mundo árido. En un experimento a largo plazo, querrías dar a los participantes protección contra interrupciones catastróficas, pero no seguridad completa, permitiendo que amenazas, como erupciones solares ocasionales, prueben nuestra ingeniería espacial. El agua también se encuentra en un punto dulce, existiendo en sus tres estados: sólido, líquido, gaseoso, y moviéndose en un ciclo hidrológico que regula el clima global y soporta ecosistemas diversos, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. La geología del planeta, con su tectónica de placas en constante movimiento, recicla carbono a través de subducción y erupciones volcánicas. Regula la temperatura a largo plazo, ofreciendo oportunidades para que nuevas especies emerjan tras eventos de extinción, como los mamíferos después de los dinosaurios. Incluso los aspectos peligrosos de la Tierra, como huracanes devastadores o terremotos impredecibles, parecen deliberados bajo esta luz hipotética. Fuerzan la adaptación, empujan a las sociedades a desarrollar tecnología. Piensa en los sistemas de alerta temprana para tsunamis implementados después del desastre de 2004 en el Océano Índico, cooperación internacional y planificación estratégica a largo plazo. Un mundo perfectamente seguro no revelaría mucho sobre cómo la vida responde a la presión, similar a cómo en un laboratorio los científicos someten a organismos a estrés para estudiar su resiliencia genética. Los científicos a menudo mencionan la gran cantidad de factores que tuvieron que alinearse para que la vida emergiera, no solo en la Tierra, sino en el contexto del universo observable. No son solo uno o dos golpes de suerte, son docenas. La estabilidad del Sol, que evita flares solares catastróficos. Júpiter actuando como escudo gravitacional, desviando asteroides. Y la composición química del planeta, rica en elementos como carbono y oxígeno, perfecta para la biología orgánica. Algunos lo llaman sintonía fina, un concepto explorado en la física teórica. Otros, el principio antrópico, que sugiere que el universo parece ajustado para observadores como nosotros. Pero en el escenario de la prueba, esa sintonía fina es simplemente la configuración inicial. Un setup diseñado para maximizar el potencial de resultados interesantes. Vale la pena notar cuán frágiles son estos equilibrios y cómo esa fragilidad añade profundidad a la hipótesis. A pesar de al menos 5 extinciones masivas documentadas en el registro geológico, como la del Ordovícico silúrico, que eliminó el 85% de las especies marinas, la vida ha regresado cada vez, a menudo en formas más complejas y diversificadas, evolucionando de peces primitivos a anfibios, reptiles y mamíferos. Desde cierto punto de vista, eso es exactamente lo que querrías ver en una prueba. No perfección sin lucha, sino recuperación después de la devastación, demostrando la tenacidad de la vida. Somos simplemente los participantes más recientes en un proceso que ha estado en marcha por miles de millones de años. Un linaje que surgió de bacterias termófilas en respiraderos hidrotermales. Esto lleva a la incómoda posibilidad de que no seamos la primera especie inteligente en participar. Si la Tierra ha sido configurada para producir complejidad, la inteligencia podría haber surgido antes. Quizás en civilizaciones perdidas bajo capas sedimentarias, y haber fallado su versión de la prueba, dejando solo rastros sutiles en anomalías geológicas.
Mirándolo de esta manera, la pregunta se desplaza de ¿es la Tierra perfecta para la vida? ¿A por qué fue hecha lo suficientemente perfecta para que la vida prospere, pero lo suficientemente imperfecta para que sea constantemente desafiada? Un paraíso no empujaría al crecimiento. Un desierto no lo permitiría. Este estado intermedio, en el borde de la estabilidad y el caos, como describe la teoría del caos en la dinámica de sistemas complejos, es donde emergerían los resultados más reveladores, revelando patrones de emergencia y adaptación que un observador podría analizar con detenimiento. Si el planeta es un escenario preparado, lo siguiente a notar es que la vida aquí sigue un conjunto de reglas fundamentales, invisibles, pero inexorables. Puede que no las entendamos por completo, pero moldean todo lo que hacemos, desde las decisiones cotidianas hasta las trayectorias evolutivas. Si la Tierra es una prueba, estas reglas podrían ser las instrucciones ocultas, codificadas en la física y la biología del mundo. La más inevitable es que el tiempo avanza en una sola dirección, como una flecha irreversible, según la termodinámica. No puedes regresar para rehacer un momento perdido, como en un videojuego con puntos de guardado. Cada elección cierra un camino y remodela el que está adelante. En una prueba, esta sería una regla efectiva, pues te obliga a decidir con la información incompleta que tienes y a vivir con las consecuencias, revelando mucho sobre tu carácter, juicio y capacidad para aprender de errores pasados. Similar a cómo en la psicología cognitiva se estudia la toma de decisiones bajo incertidumbre. Luego está la vulnerabilidad física inherente a todos los seres vivos. Los cuerpos necesitan comida, agua y descanso constantes, y están sujetos a lesiones, enfermedades y envejecimiento inevitable. Esta limitación nivela el campo de juego y asegura que la supervivencia nunca sea automática, forzando innovaciones como la agricultura o la medicina moderna. El dolor, tanto físico como emocional, es otra regla incorporada. Un mecanismo evolutivo que actúa como señal de alerta, pero también como un maestro que cambia el comportamiento, como se ve en estudios sobre el trauma y la resiliencia postraumática. La pérdida es otra regla universal. Nada ni nadie es permanente. Desde la muerte de un ser querido hasta la obsolescencia de tecnologías. En una prueba, esto sería una forma de ver cómo los participantes manejan cambios que no pueden prevenir, revelando estrategias de copia que van desde la negación hasta la aceptación filosófica. Además de las reglas universales, están las creadas por las sociedades humanas. Leyes, costumbres y expectativas que varían de un lugar a otro, como las diferencias entre sistemas legales basados en el common law inglés y el derecho romano continental. Esta variación podría ser parte del diseño. Una manera de ver cómo las personas navegan sistemas conflictivos, como en conflictos culturales durante la globalización. También hay reglas que parecen diseñadas para crear tensión, como la escasez de recursos, agua en regiones áridas, por ejemplo, que fuerza decisiones sobre compartir o competir, midiendo el equilibrio entre egoísmo y altruismo en juegos de teoría económica. No todas las reglas son restrictivas. Algunas ofrecen oportunidades, como aprender nuevas habilidades o empezar de nuevo después de un fracaso. Pero cada una tiene un costo en tiempo o energía, obligándote a priorizar. Tienes que elegir, y al elegir, eres probado en tu capacidad para equilibrar corto y largo plazo. Lo complicado es que estas reglas no siempre se revelan de inmediato. Algunas se aprenden con la experiencia acumulada a lo largo de la vida, y otras nunca se descifran del todo, dejando un velo de misterio que fomenta la curiosidad científica. Incluso lo que llamamos suerte podría ser parte de la estructura, un elemento de aleatoriedad
introducido para simular imprevisibilidad. La aleatoriedad es una herramienta de prueba poderosa, porque mantiene a los participantes alerta, como en simulaciones computacionales donde se introducen variables estocásticas. Es en los momentos inesperados, un accidente fortuito o una oportunidad repentina, cuando se obtiene la imagen más clara de cómo alguien reacciona bajo presión real. Las reglas tampoco son las mismas para todos. Las circunstancias de nacimiento varían enormemente. Desde nacer en una familia privilegiada hasta en condiciones de pobreza extrema. Esto podría parecer injusto a primera vista, pero desde la perspectiva de una prueba, es una manera de medir variables diferentes. ¿Cómo responden las personas con ventaja o desventaja? La diversidad de la experiencia humana no sería un defecto, sino el punto central, permitiendo un análisis comparativo rico en datos. Aún así, no recibimos un libro de reglas explícito al nacer. Tenemos que adivinar y aprender sobre la marcha, a través de ensayo y error, como en un aprendizaje por refuerzo en inteligencia artificial. Esa incertidumbre puede ser frustrante, generando ansiedad existencial, pero también es lo que hace el proceso revelador, obligándonos a desarrollar intuición y sabiduría. Sin saber qué se mide exactamente, tus acciones muestran tus prioridades reales, no las que declaras en voz alta. Es posible que el mismo acto de aprender las reglas sea parte de la prueba, un metacriterio que evalúa la curiosidad intelectual. Algunas personas pasan por la vida sin pensar en ellas, guiadas por instintos, mientras que otras intentan entender el sistema, como los científicos que descifran las leyes de la física. Cuanto más piensas en ello, más destacan estos acuerdos invisibles, tejidos en la estructura del mundo, desde la gravedad que nos ancla hasta las normas sociales que nos unen. Quizás la prueba no sea sobre seguir las reglas perfectamente, sino sobre qué haces cuando te das cuenta de que nunca las entenderás realmente, enfrentando la humildad epistemológica. Ahí es donde ocurren las decisiones reales, las que definen no solo el carácter individual, sino el progreso colectivo. Si buscas las ideas más tempranas sobre por qué estamos aquí, no encuentras ecuaciones matemáticas complejas, sino historias ricas en simbolismo y narrativa. Mucho antes de que tuviéramos herramientas para medir el universo con telescopios o aceleradores de partículas, las personas ya intentaban explicar la vida. Y una y otra vez, en diferentes lugares y tiempos, encuentras el mismo hilo persistente. La vida es una especie de juicio o evaluación. En el antiguo Egipto, el pesaje del corazón después de la muerte determinaba el destino del alma. Si el corazón, pesado contra la pluma de la verdad de Maat, era ligero, libre de pecado, se accedía al más allá. Si no, la existencia terminaba devorada por Amit, la bestia. Es una creencia en un sistema que evalúa y juzga a cada individuo basado en sus acciones terrenales, un precursor de ideas éticas posteriores. En la antigua Grecia, filósofos como Platón enmarcaban la vida como un terreno de prueba para el alma inmortal, que se refinaba a través de sus experiencias terrenales, en el mundo de las formas imperfectas, aspirando a regresar al reino de las ideas perfectas. El mundo físico era un lugar imperfecto, diseñado para desafiar la mente y el espíritu, como en la alegoría de la caverna, donde la realidad percibida es solo sombras. En la antigua China, el confucianismo enfatizaba la vida como un ejercicio de autocultivo, una evaluación continua del carácter moral a través del comportamiento en la familia, la comunidad y el gobierno, con conceptos como el Ren, benevolencia, como métricas clave. Las tradiciones indígenas de las Américas, África y Oceanía a menudo hablan de viajes espirituales, juicios y lecciones ancestrales, donde las dificultades son experiencias esenciales que preparan el espíritu para ciclos posteriores, como en las visiones chamánicas de los pueblos nativos americanos, que ven la vida como un camino de pruebas para el equilibrio con la naturaleza. Las religiones abrahámicas son aún más explícitas en esta noción. En el Islam,
El Corán describe la vida como una prueba de Dios, fitna, donde se evalúa la fe y las obras, con versos que enfatizan la paciencia ante la adversidad. En el cristianismo existe el concepto del juicio final, donde las acciones son pesadas en el libro de la vida, influenciado por parábolas como la del talento, que mide cómo usamos lo que se nos da. En el hinduismo, el ciclo de reencarnación, samsara, se ve como una serie de lecciones, con el karma actuando como el registro acumulativo de la prueba, guiando el alma hacia el moksha o liberación. En el budismo, similarmente, la vida es un camino de sufrimiento, dukkha, diseñado para aprender y trascender a través de la iluminación. Lo fascinante es cómo estas ideas persisten a través de culturas tan diferentes, separadas por océanos y milenios. Las especificidades varían, de dioses politeístas a un creador monoteísta, pero el núcleo es el mismo. La vida no es aleatoria. Tiene apuestas eternas. Y alguien, o algo, lleva la cuenta, un registro invisible de nuestras elecciones. Esta similitud podría explicarse de varias maneras, todas abiertas a interpretación. Tal vez, diferentes civilizaciones sentían la misma verdad subyacente, un eco intuitivo de un diseño cósmico. O quizás, es solo un reflejo de cómo funcionan las mentes humanas, que buscan significado en el caos para reducir la ansiedad existencial, como sugiere la psicología evolutiva. O si estuvieras diseñando un entorno como este, incrustar la idea de un juicio en la cultura podría ser una forma de dirigir el comportamiento sin interferencia directa, un empuje sutil, como en la economía conductual. La creencia de que tus acciones están siendo vistas es un motivador poderoso, como se ve en experimentos donde cámaras ficticias reducen el crimen. Por supuesto, estas ideas dejan dudas persistentes. Si la vida es una prueba, ¿por qué las reglas parecen tan diferentes según dónde y cuándo naces? Desde sociedades igualitarias hasta jerárquicas. Si esto fuera un experimento, la variedad podría ser parte del diseño, para ver cómo diferentes grupos se desarrollan e interactúan, midiendo la robustez de sistemas éticos en contextos variados. Tal vez, la prueba no sea sobre las reglas en sí, sino sobre qué hacemos cuando entran en conflicto, como en dilemas éticos globales como la migración o el comercio. Estas creencias han moldeado el curso de las civilizaciones, influyendo en leyes que promueven la justicia, arte que explora el alma humana. Piensa en las pinturas renacentistas del juicio final de Miguel Ángel y guerras libradas en nombre de juicios divinos. Si son parte de una prueba mayor, su rol sería un mecanismo central para dirigir el experimento humano, un software cultural que guía el hardware biológico. Incluso hoy, la idea de que estamos aquí para aprender, mejorar o probar algo persiste en filosofías seculares como el existencialismo de Camus, que ve la vida como un absurdo que debemos enfrentar con rebeldía, o en movimientos de autoayuda que promueven el crecimiento personal como una prueba continua. Quizás esa persistencia sea la señal más reveladora de todas. Una pregunta que estamos destinados a seguir haciendo. Uno de los apuntes centrales de la prueba, aun esperando ser descifrado por completo, invitándonos a una reflexión interminable. Si la idea de la vida como prueba ha estado con nosotros desde siempre, la siguiente pregunta es, ¿quién podría estar administrándola? ¿Quiénes son los arquitectos detrás del telón? Las tradiciones antiguas les dieron nombres. Dioses como Zeus o Ra. Espíritus guardianes. Ancestros que velan desde el más allá. Pero si despojamos las imágenes mitológicas, nos queda una pregunta inquietante. ¿Hay alguien realmente ahí fuera observando? ¿Registrando cada detalle? Si lo hay, han sido cuidadosos, estratégicos en su discreción. No han hecho su presencia obvia, permitiendo que los eventos se desarrollen sin interferencia flagrante. O quizás su interferencia es tan sutil que la confundimos con el azar o la coincidencia. Mantener a los observadores ocultos podría ser la única forma de obtener resultados no filtrados, auténticos, como en un estudio observacional en etología, donde los científicos se esconden para no alterar el comportamiento animal. Podrías imaginar un rango de posibilidades para estos vigilantes.
cada una más intrigante que la anterior. La más familiar es lo divino, un creador o creadores cuyo poder está más allá de nuestra comprensión actual. Quizás una entidad omnisciente, como en el teísmo clásico. Para quienes creen en esto, ser observado es reconfortante. Significa que hay un propósito divino en el caos. Luego, está la posibilidad extraterrestre. Una civilización tan avanzada que nuestro planeta es solo uno de sus muchos proyectos de estudio. Un entorno controlado similar a un zoológico interestelar, donde nos observan desde naves invisibles o sondas cuánticas. También es posible que los vigilantes sean humanos del futuro, usando viaje en el tiempo, hipotético en la física relativista, o tecnología de simulación para estudiar su propio pasado, evitando paradojas temporales. En ese escenario, podríamos estar viviendo en una reconstrucción histórica, con cada persona simulada con suficiente complejidad para comportarse como si fuera real, un archivo vivo de la evolución humana. Esa idea nos acerca a la hipótesis de la simulación, propuesta por filósofos como Nick Bostrom. Nuestro mundo entero podría ser un entorno generado por computadora, un programa sofisticado. Si es así, los observadores no solo miran, sino que controlan las reglas del entorno, ajustando variables como en un modelo climático. A lo largo de la historia, ha habido momentos en que las personas afirman haber visto cosas que no encajan. Luces extrañas en el cielo, como los avistamientos de ovnis documentados en informes militares. Visiones místicas, como las de Juana de Arco, mensajes de la nada en sueños proféticos. Para algunos, son coincidencias o alucinaciones. Para otros, pistas de que los vigilantes no están completamente ausentes, sino que dejan huellas intencionales. Si los vigilantes son reales y quieren ambigüedad, este es el enfoque perfecto. Apariciones lo suficientemente raras para despertar curiosidad, pero no para eliminar la duda. Manteniendo el equilibrio entre fe y escepticismo. Vale la pena preguntar, ¿qué estarían buscando estos vigilantes en su observación? Si son divinos, quizás se centran en el crecimiento moral, midiendo actos de compasión en un mundo egoísta. Si son extraterrestres, sus objetivos podrían ser científicos, probando cómo una especie desarrolla tecnología, desde el fuego hasta la IA, y estructuras sociales complejas. Si son humanos del futuro, podrían estar interesados en los puntos de inflexión de la historia, como la revolución industrial o la era digital. Para entender sus orígenes, la escala de observación también podría variar. Desde registrar cada pensamiento individual a través de interfaces neurales hipotéticas, hasta analizar tendencias a gran escala, como ecólogos, observando un bosque para patrones de biodiversidad. Sus métodos podrían estar más allá de nuestra imaginación, capaces de alterar eventos sin dejar rastro, como sutiles manipulaciones cuánticas. También está la posibilidad de que hayamos confundido su ausencia con no existencia. Solo porque no los hemos detectado, no significa que no estén allí. La física nos enseña que hay dimensiones y partículas invisibles. Un observador con tecnología incomprensible podría estar muy cerca sin que tengamos idea, quizás integrado en la tela de la realidad. Y luego está la pregunta de si les importa el resultado como a nosotros. Para los observadores, la prueba podría ser una de muchas, y nuestros éxitos y fracasos solo puntos de datos en un estudio mayor, impersonal. Lo que hace el pensamiento más inquietante no es que alguien esté observando, sino que no conocemos sus intenciones. Nos animan como mentores, son indiferentes como científicos neutrales, o nos prueban por razones que no entenderíamos, quizás éticas o existenciales. Esa especulación puede hacer que veas patrones en lugares que normalmente pasarías por alto, no solo en mitos antiguos, sino en la forma en que la historia se desarrolla. Como si ciertos momentos, la caída del muro de Berlín o la pandemia de COVID-19,
estuvieran configurados solo para ver cómo reaccionaríamos colectivamente, revelando nuestra capacidad para unidad o división. Si imaginas a los vigilantes observando la Tierra a través de los siglos, lo que han visto no es un experimento estático, sino un aula que se reordena constantemente, evolucionando con cada era. La civilización, en ese sentido, no es solo el fondo de la prueba, sino uno de sus principales instrumentos, un catalizador que amplifica los desafíos, moldea las preguntas que enfrentamos y los problemas que debemos resolver, transformando interacciones simples en dilemas complejos. Es fácil pensar en la civilización como algo que simplemente sucedió por evolución cultural, pero si la miras como parte de un juicio, puedes verla de manera diferente, como un nivel progresivo en un juego. Grupos pequeños y dispersos, como las tribus nómadas prehistóricas, solo enfrentan ciertos desafíos básicos como la caza y la supervivencia. Únelos en ciudades y metrópolis, como en la antigua Sumeria o la moderna Nueva York, y creas nuevas categorías de problemas. Escasez a gran escala de recursos. Disputas entre desconocidos que requieren mediación, la necesidad de reglas compartidas como códigos legales. A medida que nuestras sociedades han crecido, también lo ha hecho la complejidad de las situaciones, pasando de conflictos locales a globales. En lugar de encontrar comida para tu familia, descifras cómo alimentar a millones a través de cadenas de suministro internacionales. En lugar de resolver desacuerdos con tu vecino, navegas sistemas legales y políticos multinacionales, como en las negociaciones de tratados como el Acuerdo de París sobre el clima. Los vigilantes no necesitarían intervenir directamente. Podrían simplemente dejar que la civilización se desarrolle y observar cómo nos adaptamos, midiendo métricas como la innovación bajo presión. Las ciudades prueban nuestra paciencia en el tráfico y la densidad. El comercio, nuestra justicia en intercambios equitativos. Y la tecnología, nuestro juicio ético, como en debates sobre la privacidad en la era de las redes sociales. La civilización nos fuerza a un proyecto grupal permanente del que no puedes optar por salir. Un experimento social a escala planetaria. La civilización no solo prueba a individuos, sino también los sistemas que construimos. Gobiernos democráticos versus autoritarios, economías capitalistas versus socialistas, religiones organizadas versus espiritualidad individual. Cada uno es como una ejecución de prueba de una idea sociopolítica, revelando fortalezas y fallas. ¿Puede una sociedad funcionar si todos son iguales ante la ley? Como en Ideales Ilustrados. ¿Qué sucede cuando el poder se concentra? Como en dictaduras históricas. Desde la perspectiva de los vigilantes, estos sistemas podrían ser los verdaderos sujetos de estudio, con datos recolectados sobre su longevidad y adaptabilidad. Observar su ascenso y caída, como el Imperio Romano o la Unión Soviética, revelaría patrones sobre cómo seres inteligentes se organizan. Patrones que podrían aplicarse a otras pruebas en otros mundos. Si el punto de la prueba es descubrir si una especie puede manejar la cooperación a gran escala sin destruirse, la civilización es la arena donde ese desafío se desarrolla, con guerras mundiales como pruebas de estrés extremas. Las civilizaciones también producen arte, filosofía y ciencia, lo cual podría ser parte de la evaluación, midiendo la creatividad más allá de la supervivencia. ¿Cómo se expresa una especie cuando tiene seguridad para hacer más que sobrevivir? Como en el Renacimiento italiano, con sus avances en arte y ciencia. La historia sugiere que no hay una sola manera correcta de dirigir una civilización. La variedad de estructuras sociales que hemos intentado es enorme, desde comunas igualitarias hasta imperios expansivos, y cada una produce resultados diferentes en términos de innovación y equidad. Si los vigilantes están aprendiendo de nosotros, no solo califican el éxito o fracaso, sino que catalogan el rango de lo posible, creando un compendio de posibilidades sociológicas. Desafíos similares reaparecen en tiempos y lugares diferentes. ¿Cómo manejar el poder corrupto?
Equilibrar la libertad individual con las necesidades del grupo. Como en debates sobre derechos civiles, responder a la escasez mediante redistribución o competencia. Estos temas recurrentes podrían ser preguntas centrales de la prueba. Hilos temáticos que se tejen a lo largo de la historia humana. Uno de los aspectos más reveladores de la civilización es cómo maneja el cambio acelerado, desde revoluciones tecnológicas hasta migraciones masivas. Algunas sociedades se adaptan rápidamente, como Japón en la era Meiji. Otras resisten y colapsan, como ciertas culturas indígenas ante el colonialismo. El proceso muestra qué valores son verdaderamente importantes cuando se ponen a prueba. El conflicto también se amplifica con la civilización, pasando de peleas tribales a guerras globales. ¿Cómo resuelven disputas los grupos grandes? Pero la civilización también es una fuente de cooperación a una escala antes imposible. Como el mapeo del genoma humano a través de colaboración internacional, o la Estación Espacial Internacional, donde naciones rivales trabajan juntas. Si los vigilantes buscan evidencia de que podemos trabajar juntos, estas podrían ser señales alentadoras de potencial. Aún así, la cooperación en un área no la garantiza en otra. Pensamos en avances médicos mientras persistimos en desigualdades económicas. Estas contradicciones podrían ser los puntos de datos más importantes, revelando la complejidad humana. En ese sentido, la civilización es una prueba de estrés a largo plazo. Y ahora, estamos en una era donde las civilizaciones están más conectadas que nunca a través de Internet y el comercio global. Esta interconexión podría ser la última etapa de la prueba, para ver si podemos manejar la interdependencia global sin colapsar en caos. Un desafío que define nuestro siglo. Si la civilización es el aula, el sufrimiento es una de sus lecciones más persistentes y profundas. Un elemento que impregna cada era y cultura. No importa dónde vivas o cuánto progreso parezca hacer la humanidad, desde la revolución industrial hasta la era digital, el sufrimiento sigue apareciendo en formas variadas, recordándonos nuestra vulnerabilidad compartida. Si esto es una prueba, podría ser una de las preguntas centrales, diseñada para explorar los límites de la condición humana. No solo el sufrimiento físico, como la enfermedad crónica o el hambre en regiones subdesarrolladas, sino también el emocional. Soledad en ciudades abarrotadas, miedo ante lo desconocido, culpa por errores pasados. Desde la perspectiva de un observador, estas formas de sufrimiento podrían ser módulos de prueba para medir resiliencia, empatía o adaptabilidad, variables clave en cualquier experimento sobre comportamiento inteligente. Lo inquietante es que, si este entorno fue diseñado intencionalmente, el sufrimiento podría estar allí por elección, no por accidente cósmico, un componente calibrado como en un simulador de entrenamiento militar. La mayoría de nosotros pensamos en el sufrimiento como algo a eliminar mediante avances científicos. Pero en un marco de prueba, removerlo por completo podría derrotar el propósito, ya que sería como un examen sin problemas que resolver, sin oportunidades para demostrar crecimiento. Hay patrones en el sufrimiento que lo hacen parecer deliberado, no aleatorio. A menudo, viene sin aviso, y no siempre golpea en proporción a las acciones de una persona, como en desastres naturales que afectan a inocentes. En términos humanos, esto se siente injusto. En términos de prueba, podría ser intencional, para ver cómo reaccionamos cuando el mundo no coincide con nuestro sentido de justicia inherente, revelando si optamos por la venganza o la reconciliación. El sufrimiento también crea encrucijadas morales.
Puede romper a alguien emocionalmente o empujarlo a descubrir fortalezas ocultas, como en historias de superación de sobrevivientes de holocaustos. Puede convertir desconocidos en aliados durante crisis o encender un movimiento social, como el movimiento de derechos civiles, inspirado en injusticias sufridas. Eras enteras han sido definidas por sufrimiento colectivo. Guerras mundiales que mataron a millones. Pandemias como la peste negra, que diezmó Europa, desastres como el terremoto de Lisboa, en 1755, que inspiró debates filosóficos sobre el mal. Estos eventos interrumpen la civilización, forzando a las sociedades a adaptarse o colapsar, como en la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial. A veces, la secuela lleva a avances, como vacunas desarrolladas tras epidemias. Otras, a estancamiento cultural. Ambos resultados son informativos para un observador. Uno de los aspectos más duros es el sufrimiento causado por otras personas, intencional o no. Si la Tierra es una prueba, esto podría ser clave. Ver cómo nos tratamos cuando se nos da la capacidad de causar o prevenir daño, midiendo el espectro desde la crueldad en genocidios hasta la amabilidad en actos de heroísmo anónimo. Cada acto de crueldad y amabilidad se convierte en parte del registro, un dato en el análisis. Ahí es donde entra la empatía, que podría ser una de las cosas más difíciles de medir sin sufrimiento, como catalizador. Es fácil ser amable cuando nada está en juego. Es más duro cuando ayudar a alguien te cuesta tiempo, recursos o seguridad personal, como en donaciones durante hambrunas. El sufrimiento crea esos momentos decisivos, probando la profundidad de nuestra conexión humana. También tiene una extraña forma de conectar a personas que de otro modo nunca se encontrarían, rompiendo barreras sociales en refugios durante huracanes o en grupos de apoyo para enfermedades. Pero no garantiza la unidad. Puede igualmente alejar a las personas, criando resentimiento y egoísmo en tiempos de escasez. Esta naturaleza dual lo hace una variable perfecta para estudiar, revelando la plasticidad del comportamiento humano. A nivel personal, el sufrimiento fuerza elecciones sobre la perspectiva y la narrativa que construimos. ¿Te ves como una víctima pasiva o como alguien capaz de moldear tu respuesta activa, como en la logoterapia de Viktor Frankl? ¿Crees que tu dolor tiene significado inherente o lo ves como caos sin sentido? Esas creencias influyen en cada decisión posterior, moldeando trayectorias vitales. También es posible que el sufrimiento no sea solo una prueba para individuos, sino para sistemas enteros, revelando las fortalezas y debilidades de gobiernos en respuestas a crisis o comunidades en solidaridad post-desastre. Por todo esto, el sufrimiento permanece como algo que queremos evitar instintivamente. Y ese deseo podría ser parte de la prueba también. Inventamos medicinas y sistemas de prevención social, lo cual es una forma de resolución de problemas creativa. Pero a veces, las medidas que creamos para prevenir sufrimiento causan nuevos problemas imprevistos, como efectos secundarios de fármacos o desigualdades en sistemas de bienestar. La cosa más difícil sobre el sufrimiento, si lo ves como parte de un diseño intencional, es aceptar que podría no estar destinado a desaparecer por completo. Cambia de forma, de plagas medievales a estrés moderno. Pero la presencia de dificultad permanece constante a lo largo de la historia. Si piensas en ello como una evaluación continua, esa constancia tiene sentido lógico. Sin adversidad, no hay nada que revele las elecciones que hacemos bajo presión real, las que definen el carácter. Eso no hace el sufrimiento más fácil de soportar en el momento, pero lo hace más difícil de descartar, como sin sentido, si crees que el entorno es intencional y estructurado. Así, el sufrimiento se convierte en una de las características más reveladoras de la vida. La condición que nos obliga a decidir quiénes somos en lo profundo, más allá de las apariencias superficiales. Si das un paso atrás para observar el panorama amplio, el sufrimiento adquiere una escala diferente, cósmica incluso. No son solo las luchas personales o colectivas, sino el patrón recurrente de la vida misma
subiendo y bajando en vastos ciclos geológicos y evolutivos. El planeta ha visto más finales de los que podemos imaginar en nuestra breve existencia humana. Si la Tierra es una prueba, estos vastos ciclos podrían ser el botón de reinicio definitivo, mecanismos para refrescar el experimento. Tendemos a pensar en la extinción como algo raro y trágico, pero en términos geológicos es la regla, un proceso natural que ha ocurrido múltiples veces. El registro fósil es un archivo detallado de experimentos biológicos que terminaron abruptamente. Las causas son variadas. Cambios climáticos graduales, impactos de asteroides como el de Chicxulub, erupciones volcánicas masivas como las trampas siberianas. El resultado es el mismo: ramas enteras del árbol de la vida cortadas, dejando espacio para que algo nuevo crezca y evolucione. Si imaginas a los vigilantes observando desde una distancia temporal, es fácil ver el atractivo analítico. Un evento de extinción prueba la adaptabilidad a escala masiva, forzando a los sobrevivientes a navegar un entorno cambiado radicalmente, como en la selección natural darwiniana amplificada. El ejemplo más famoso es el impacto que terminó con los dinosaurios hace 66 millones de años. En un instante geológico, desaparecieron especies dominantes, y los sobrevivientes, pequeños mamíferos adaptables, enfrentaron un mundo nuevo con menos competencia. Eventualmente, uno de esos linajes daría origen a nosotros, los humanos, con nuestra inteligencia única. Si ves la Tierra como una prueba, es difícil no notar cómo ese reinicio limpió el camino para nuestra existencia, permitiendo la emergencia de conciencia. Pero no fue el único. Hubo otras extinciones masivas, como la Gran Muerte del Pérmico-Triásico, que eliminó el 96% de las especies marinas, un evento que reestructuró los ecosistemas enteros. En la escala de la prueba, estos podrían ser intervalos deliberados, como limpiar el escritorio entre asignaciones experimentales, asegurando diversidad en los resultados. Si los vigilantes quieren ver cómo la vida maneja transformaciones rápidas y de alto riesgo, la extinción y la renovación son las herramientas perfectas, probando la robustez de la biodiversidad. Incluso dentro de la historia humana, hay ciclos que ecoan este patrón a menor escala. Las civilizaciones ascienden, alcanzan su pico de gloria y colapsan, dejando ruinas e historias que inspiran a las siguientes. A veces, caen por fuerzas externas como invasiones, otras se desmoronan desde dentro por corrupción o sobreexplotación de recursos, como en la teoría del colapso de Joseph Tainter. En la estela de estos colapsos, nuevas sociedades emergen, a menudo tomando prestado de las antiguas, como el Renacimiento europeo inspirado en Grecia y Roma, la caída del Imperio Romano, la civilización maya con sus ciudades abandonadas, el Imperio Jemer. Cada uno es un recordatorio de que ningún sistema es inmune al cambio. Un ciclo que revela vulnerabilidades. Desde el punto de vista de una prueba, estos ciclos podrían probar la resiliencia de los sistemas culturales y la capacidad de innovación bajo presión extrema. Es tentador ver estos ciclos como fracasos definitivos, pero otra forma de verlos es como parte integral del proceso evolutivo. En muchos sistemas educativos, el fracaso es un paso necesario hacia el dominio, un feedback que ajusta el enfoque. El colapso de una civilización podría no ser un juicio final, sino una forma de limpiar el campo para un intento diferente, más refinado. La renovación es tan importante como la extinción. Los nuevos sistemas son moldeados por la memoria colectiva de lo que vino antes, transmitida a través de mitos y artefactos. El interplay entre extinción y renovación podría ser uno de los aspectos más reveladores de la vida en la Tierra. Un baile dinámico que equilibra estabilidad y cambio. Demasiada estabilidad, y no hay presión para adaptarse. Demasiado cambio, y no hay chance de construir algo duradero, como en modelos ecológicos de equilibrio puntuado. Los humanos somos únicos en que podemos ver estos patrones históricos, y en teoría,
prepararnos para interrumpirlos mediante previsión. Eso agrega otra capa a la prueba. Podemos anticipar un desastre y actuar preventivamente, como en esfuerzos para mitigar el calentamiento global. Hasta ahora, nuestro registro es mixto, con éxitos como la erradicación de la viruela y fracasos como la deforestación continua. El cambio climático, la proliferación nuclear y el colapso de ecosistemas son desafíos contemporáneos que podrían probar nuestra capacidad para romper el ciclo, para elegir la renovación proactiva sin necesitar la extinción primero. Ya sea deliberado o no, la extinción y la renovación han moldeado cada etapa de la vida. Desde microbios hasta metrópolis. Son las fuerzas que han limpiado caminos para nuevas posibilidades, esculpiendo la diversidad que observamos hoy. Si la Tierra es una prueba, estos ciclos son las preguntas más dramáticas que enfrentamos. Escritas no en palabras, sino en el giro de las edades geológicas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia temporalidad. Si los ciclos de extinción y renovación son deliberados, vale la pena preguntar: ¿qué si todo esto no es parte de un sistema natural emergente, sino de uno artificial, construido con propósito? ¿Qué si el mundo en que vivimos es un entorno simulado, un constructo digital? Aquí es donde la hipótesis de la simulación entra en la conversación, no como ciencia ficción especulativa, sino como una posibilidad sería explorada por filósofos y físicos. La idea es simple, pero profunda. Podríamos estar viviendo dentro de una simulación, creada por una inteligencia externa, posiblemente posthumana. Dentro, todo se sentiría real, porque está construido para serlo, con física consistente y sensaciones vívidas. Pero fuera, hay un nivel de realidad base que no podemos acceder directamente, similar a cómo un personaje en un videojuego no percibe el hardware que lo ejecuta. Según algunos pensadores como Bostrom, podría ser más probable que estemos en una simulación que no, basado en argumentos probabilísticos. El razonamiento es que si cualquier civilización alcanza el punto de poder simular seres conscientes con fidelidad, posible con avances en computación cuántica, probablemente correrán incontables simulaciones para investigación histórica o entretenimiento. Si es así, el número de mundos simulados podría superar vastamente a los reales, haciendo que las probabilidades de que estemos en la realidad original sean extremadamente pequeñas, un cálculo que invita a la reflexión estadística. Si tomas esto en serio, ofrece una forma diferente de interpretar los ciclos de la historia. En una simulación, las extinciones podrían ser eventos programados, reinicios a gran escala, para probar cómo los habitantes responden al cambio, como pausar y reiniciar un software para depurar errores. La hipótesis de la simulación también ofrece una explicación elegante para algunos de los aspectos más extraños de nuestro universo, como la sintonía fina de las constantes físicas, la constante gravitacional, la velocidad de la luz, que permiten la existencia de átomos y estrellas. En una simulación, estas constantes podrían ser establecidas deliberadamente por los programadores, parámetros ajustables en el código fuente. También plantea preguntas sobre los límites de nuestra realidad percibida. En computación, el poder de procesamiento es finito, por lo que las simulaciones optimizan recursos renderizando solo lo necesario, como en videojuegos, donde el mundo distante es de baja resolución hasta que te acercas. El mundo más allá de nuestra observación directa podría existir solo como datos potenciales hasta que se necesita, un concepto que resuena con la mecánica cuántica donde las partículas existen en superposiciones hasta ser medidas. Algunos físicos incluso especulan que fenómenos cuánticos, como el efecto observador, donde la medición colapsa la función de onda, podrían insinuar una estructura computacional subyacente, un render on demand. Y luego está el asunto de los glitches, o anomalías en el sistema. Ningún sistema es perfecto, incluso los digitales avanzados.
coincidencias extrañas o patrones imposibles, como números recurrentes en la naturaleza, como el ratio áureo en conchas y galaxias, podrían ser interpretados como breves vislumbres del código subyacente, errores de redondeo o artefactos de optimización. Si estamos en una simulación, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Qué motiva a los creadores? Los propósitos podrían ser variados: investigación histórica para entender ancestros, entretenimiento, como un reality show cósmico, o algo que no podemos adivinar, quizás ético, como simular escenarios para evitar errores en la realidad base. La idea también reenmarca la prueba como algo literal, con los programadores construyendo el entorno con objetivos específicos, como probar la emergencia de conciencia o la sostenibilidad ética. Hay una implicación inquietante. Los observadores podrían intervenir en cualquier momento, alterando condiciones para ver cómo respondemos, como un desarrollador aplicando parches. Desde nuestra perspectiva, se verían como eventos naturales o causados por humanos, como mutaciones genéticas o invenciones. Y sin embargo, si esto es verdad, hay una extraña seguridad filosófica. En una simulación, el ser simulado no puede morir en un sentido último. Su conciencia es parte del código y puede ser guardada, transferida o reiniciada. Aún así, la hipótesis nos deja con más preguntas que respuestas, fomentando un escepticismo saludable. ¿Por qué los diseñadores revelarían su naturaleza a través de pistas sutiles? Una posibilidad es que parte de la prueba sea si podemos descifrarla. Un metadesafío intelectual. ¿Podríamos alguna vez salir de la simulación, despertando, como en Matrix? Si el propósito es observar, podrían mantener los límites cerrados para integridad de datos. Si es entrenarnos, podría haber un punto de graduación donde se revela la verdad. Por ahora, nos quedamos buscando signos en los patrones de la historia, en las ecuaciones de la física, en los momentos que se sienten demasiado precisos para ser aleatorios, como sincronicidades gungianas. La incertidumbre podría ser el punto central, una lente para ver la prueba como algo cuyos límites no podemos ver aún, pero que nos impulsa a explorar. Si la Tierra es algún tipo de juicio oculto, la parte más inquietante podría ser que no sabemos qué se está probando exactamente, qué métricas invisibles guían la evaluación. Es una cosa sentarse para un examen cuando te han dicho el tema y el formato, y otra, darte cuenta de que podrías estar tomando una prueba cada día sin que te digan las preguntas específicas o el sistema de puntuación detallado. Las pruebas más efectivas son a menudo aquellas de las que los participantes no son plenamente conscientes, permitiendo respuestas genuinas. Si la Tierra es una prueba, el mismo principio podría aplicar a escala planetaria, con evaluaciones integradas en la rutina. La única forma de ver nuestra naturaleza, no filtrada, es hacer la evaluación invisible, sin luces rojas parpadeando. Eso significa que las preguntas reales podrían estar ocultas en la vida cotidiana. ¿Cómo tratas a alguien cuando piensas que no hay nada que ganar personalmente? Si ayudas a un desconocido en la calle, cuando nadie mira, o cómo manejas el fracaso privado, la parte inquietante es que no puedes fingir un patrón por mucho tiempo. Tu comportamiento, eventualmente, revela lo que realmente priorizas. Como en análisis de Big Data, que predicen hábitos. No son solo los individuos quienes podrían ser probados así. Sociedades enteras podrían estar sujetas a evaluaciones invisibles, como cómo una comunidad responde a la escasez durante una sequía, si una nación mantiene sus ideales democráticos cuando es inconveniente económicamente, o la cooperación global frente a una amenaza compartida como un asteroide. El problema es que, si no conocemos las preguntas, tampoco sabemos el alcance de las respuestas posibles. Una decisión que se siente pequeña, como reciclar un solo plástico, podría tener implicaciones enormes en un sistema interconectado. La misma acción podría ser interpretada de formas opuestas dependiendo del contexto, como un acto de generosidad que en otro escenario parece manipulación. Luego está la posibilidad de que algunas preguntas estén construidas en escenarios a largo plazo, como las políticas ambientales de una civilización,
cuyos resultados no son visibles hasta décadas o siglos después, midiendo la visión intergeneracional. En ese tipo de configuración, los verdaderos sujetos de la prueba no son los individuos efímeros, sino la especie en su conjunto, evaluada por su legado colectivo. Incluso las partes más mundanas de la vida podrían ser parte del diseño. Sistemas económicos que prueban la justicia distributiva. Sistemas legales que prueban la equidad ante la diversidad, tecnología que prueba la sabiduría en su uso, como el dilema ético de la IA en decisiones autónomas. Podríamos movernos a través de ellas sin reconocerlas por lo que son, como peones en un tablero mayor. Una de las implicaciones más inquietantes es que si la prueba es oculta, no hay garantía de que los criterios coincidan con nuestra moralidad humana. Podríamos creer que estamos haciendo el bien según nuestros estándares culturales y aún así fallar según alguna métrica invisible, quizás priorizando la sostenibilidad planetaria sobre el progreso individual. Y sin embargo, eso podría ser el punto deliberado. Una prueba oculta mide no solo lo que hacemos cuando conocemos las reglas, sino cómo actuamos cuando no, revelando valores intrínsecos. La falta de retroalimentación inmediata no es un defecto, es parte del mecanismo sofisticado, forzándonos a autoevaluarnos. La incertidumbre nos obliga a revelar qué nos importa más, ya sea la familia, el conocimiento o el poder. Esto también explica por qué, si hay vigilantes, podrían permitir tanta aparente aleatoriedad en el mundo. Desastres naturales impredecibles, oportunidades repentinas como descubrimientos científicos fortuitos. Todo esto podría ser una forma de introducir variables controladas, sin señalar que son parte de la prueba, como en experimentos aleatorizados. Si tomas esto en serio, la idea de pasar o fallar se complica enormemente. El resultado podría ser una acumulación de miles de pequeñas decisiones diarias, no un evento singular. Podría no ser binario, pasar dividido por fallar, sino un espectro con diferentes tipos de pasar, que llevan a diferentes resultados o fases subsiguientes. La prueba podría no terminar para todos al mismo tiempo. Los datos de vidas individuales podrían usarse para moldear la siguiente fase evolutiva o societal. En esa luz, la incertidumbre con la que vivimos deja de ser un defecto frustrante y empieza a verse como una característica intencional, un diseño elegante. Si supiéramos qué se está probando con precisión, podríamos jugar con el sistema, optimizando para la apariencia en lugar de la autenticidad. Sin ese conocimiento, tenemos que navegar con nuestra propia brújula moral interna, revelando el yo verdadero. También deja abierta la posibilidad de que algunos de nosotros podríamos acercarnos más a la verdad, notando patrones sutiles y sospechando que hay una estructura debajo de la superficie caótica. En el contexto de la prueba, estas personas, filósofos, científicos, visionarios, podrían ser las que más interesan a los observadores, no porque tengan las respuestas definitivas, sino porque están haciendo las preguntas correctas, demostrando curiosidad metacognitiva. Y eso nos trae al desafío real de vivir dentro de una prueba que no sabes que estás tomando. Te obliga a vivir con ambigüedad constante. Y al final, eso podría ser la prueba más pura de todas, evaluando nuestra capacidad para prosperar en la duda. Si hay una puntuación moral o colectiva, es natural preguntarse si hay un punto final colectivo. Un momento en que la prueba termina para la humanidad como especie. La idea de graduación es tentadora porque sugiere una recompensa tangible, un avance, pero inquietante porque implica un juicio final inapelable. En términos humanos, la graduación es una transición a una etapa más amplia, como pasar de la escuela a la universidad. Si la Tierra es una prueba, graduarse podría significar dejar este entorno limitado para una nueva fase de existencia. Quizás una realidad expandida o un contacto con los vigilantes. La pregunta clave es cuáles serían los criterios precisos. Si son morales, podría depender de alcanzar cierto nivel de empatía global o cooperación, como eliminar la pobreza extrema. Si son intelectuales, podría requerir una profunda comprensión del universo, como dominar la fusión nuclear
o viajar interestelar. Podría ser una combinación holística, medida no solo en individuos destacados, sino en la especie en su conjunto, promediando el progreso. Eso último es importante, porque significaría que subiríamos o caeríamos juntos como humanidad, fomentando un sentido de responsabilidad compartida. En ese modelo, los más avanzados entre nosotros, científicos, activistas, no solo trabajarían para su propia puntuación, sino para elevar el promedio colectivo a través de educación y reforma. Es posible que la graduación no sea sobre perfección absoluta, sino sobre cumplir un umbral mínimo, estar preparado lo suficiente para lo que viene después, evitando complacencia. La graduación podría ser sutil, no un anuncio claro con fanfarrias, sino un cambio gradual en la naturaleza de la prueba misma, como una actualización de software. Podríamos ya estar en las etapas tempranas, sin darnos cuenta, con hitos como la invención de Internet, conectando mentes globalmente. Algunos de los grandes saltos en la historia humana, el desarrollo del lenguaje simbólico, la revolución científica de Newton y Galileo, la era digital, con IA, podrían haber sido etapas de avance, pasos deliberados en un currículo largo y progresivo, diseñado para construir complejidad. También está la pregunta de si la graduación es garantizada para todos o selectiva, basada en mérito. Si es selectiva, levanta preguntas éticas profundas. ¿Elegirían a los más capaces intelectualmente o a quienes han mostrado mayor mejora personal, como en curvas de aprendizaje? En algunas tradiciones espirituales, esto toma la forma de ascensión o iluminación individual, como el nirvana. En otras, es una era futura de paz colectiva, como el reino de Dios. Si hay una graduación, el proceso para llegar allí podría ser tan importante como el evento mismo, con los vigilantes valorando más cómo alcanzamos los criterios, a través de colaboración o competencia, que el momento en que los cumplimos. Y luego, está la incómoda posibilidad de que graduarse signifique dejar atrás a quienes no están listos. Una bifurcación podría ser una separación literal en realidades paralelas, o podría significar que quienes no pasan simplemente permanecen en el mismo entorno cíclico, sin darse cuenta de que otros han avanzado a un nivel superior. Si la prueba tiene la posibilidad de graduación, también debe tener la de fracaso, un estado opuesto que cierra puertas. A diferencia de la graduación, el estado de fracaso es más elusivo y sutil, no siempre dramático. Podría no ser anunciado ni obvio, manifestándose como una erosión lenta de las cualidades que la prueba mide, un decaimiento constante que se vuelve normal hasta que se alcanza un punto de no retorno irreversible. Si la prueba es moral, el fracaso podría significar que hemos probado ser incapaces de sostener un estándar ético colectivo, cayendo en egoísmo sistémico. Si es sobre cooperación, podría significar división persistente y autodestrucción, como en conflictos perpetuos. Desde dentro, estos resultados podrían sentirse como solo otro período áspero en la historia, no la etapa final de colapso, como sociedades que se estancan en ciclos de violencia. ¿Qué desencadena el fracaso en este hipotético marco? En una simulación, podría significar apagarla por completo si los datos ya no son útiles. Un game over cósmico. O podría llevar a un reinicio parcial, con la prueba comenzando de nuevo, quizás con condiciones diferentes para variar los parámetros, como en iteraciones evolutivas. La reencarnación en tradiciones orientales podría ser parte de este bucle correctivo. Otra opción es que el fracaso resulte en una reutilización del entorno, donde la Tierra sea despojada de su vida inteligente y repoblada con otra especie o variante. Una posibilidad más escalofriante es que el fracaso no termine la prueba abruptamente, sino que la cambie a un modo de contención, sin posibilidad de graduación, donde el entorno se vuelva más restrictivo y repetitivo, como un loop de estancamiento. El fracaso podría ser asimétrico, con algunos grupos pasando mientras otros fallan, y la separación podría ser invisible desde dentro, manifestándose como desigualdades crecientes. Una de las partes más duras es que el fracaso podría basarse en métricas que no valoramos conscientemente,
como priorizar la armonía ecológica sobre el crecimiento económico. Podríamos fallar sin darnos cuenta de que estábamos fuera de pista, cegados por sesgos culturales. Sin embargo, algunos patrones podrían insinuar cómo se vería el fracaso desde dentro. Fragmentación permanente de sociedades, colapso irreversible de ecosistemas como la Amazonia, o la pérdida de nuestra disposición a innovar y aprender. Cayendo en antiintelectualismo. Si el estado de fracaso es real, quizás lo más importante no sea saber cómo se ve exactamente, sino notar cuándo nos movemos hacia él a través de señales como polarización creciente. Eso podría significar vigilar por signos de posibilidades que se estrechan, la pérdida de esperanza colectiva o la erosión de la empatía. Si esas tendencias son visibles y reversibles, la prueba podría aún estar en juego, ofreciendo una oportunidad para corrección, porque si la prueba termina en fracaso, podría no haber una segunda oportunidad inmediata, dejando un legado de lecciones no aprendidas. Si el fracaso es real, surge una pregunta más sutil y profunda. ¿Qué si una de las cosas que se miden no es solo nuestro comportamiento observable, sino si podemos descifrar que estamos siendo medidos en primer lugar? ¿Qué si la autoconciencia meta, el reconocimiento de la prueba misma, es uno de los requisitos centrales de la prueba? Esto cambiaría la forma en que interpretamos todo, añadiendo una capa recursiva, notar las señales sutiles, cuestionar el montaje aparente de la realidad y especular sobre el propósito de la vida podría ser tan importante como las acciones que tomamos diariamente. La conversación misma sobre si la Tierra es una prueba podría ser parte de pasarla, un indicador de madurez intelectual. En algunos experimentos psicológicos, el objetivo es ver si los participantes pueden descubrir que están en uno sin que se les diga explícitamente, midiendo astucia. Si la Tierra es así, los vigilantes podrían estar esperando a ver quién se da cuenta, quién trasciende la ilusión. La prueba podría tener múltiples niveles jerárquicos. Supervivencia básica en etapas tempranas, complejidad social y moral en intermedias. Y finalmente, metaconciencia, el reconocimiento de que estamos dentro de un sistema diseñado con propósito. Ese reconocimiento podría ser la puerta de entrada a la siguiente etapa. Un umbral evolutivo. La autoconciencia a ese nivel no es solo especulación ociosa, es sobre qué haces con esa realización práctica. Podrías intentar romper el experimento mediante rebelión, jugar estratégicamente para pasar optimizando acciones, o comprometerte con él de manera más reflexiva y ética. Los vigilantes podrían estar evaluando cuál de esas respuestas elegimos como especie. Midiendo madurez. Un desafío es que la autoconciencia no está distribuida uniformemente. Varía por educación y cultura. Esto podría crear una división entre quienes sospechan, como escépticos filosóficos, y quienes no, y esa división podría ser otra parte de la medición, probando tolerancia a la diversidad cognitiva. Si la autoconciencia es una etapa del examen, la siguiente pregunta es, ¿cómo interactúa con el hecho de que podemos ser observados constantemente? La observación cambia las cosas de manera fundamental. En ciencia, es el efecto observador en mecánica cuántica, donde el acto de medir altera el sistema. En el comportamiento humano, la gente actúa diferente cuando sabe que la están observando, como en estudios de Hawthorne, donde la productividad aumentaba bajo escrutinio. Si los vigilantes son conscientes de esto, podrían haber diseñado la observación de una manera que no sea ni completamente oculta, ni completamente obvia. Lo suficiente para que sospechemos sin estar seguros, creando un estado liminal. La incertidumbre es poderosa como herramienta. Si no estás seguro, existes en un estado de calibración constante, forzado a elegir entre actuar por principio interno. Los vigilantes podrían usar la observación no solo como una herramienta de medición pasiva, sino como una variable activa en la prueba, manipulándola para ver variaciones. Es posible que algunos momentos de tu vida, cuando sentiste una presencia inexplicable o una coincidencia, fue demasiado precisa,
como encontrar un libro que responde exactamente a tu duda interna, fueran momentos en que los vigilantes se inclinaron para mirar más de cerca, ajustando el foco. Si es así, el efecto observador no es un fenómeno secundario accidental, sino una herramienta activa, integrada. También debemos considerar que la observación podría no ser solo sobre el presente inmediato. Si los vigilantes pueden acceder a nuestro historial completo, el conocimiento de que las acciones dejan un registro permanente puede moldear las decisiones, como un panóptico Foucaultiano. La idea de un marcador eterno no sería una abstracción metafórica, sino un registro literal, imposible de borrar o editar. Quizás, en un nivel profundo, evolutivo, hemos desarrollado con la suposición intuitiva de que somos vistos, no solo por los demás en sociedad, sino por algo más grande, un gran otro, que influye en la conciencia moral. Esta suposición podría ser una de las herramientas de medición de los vigilantes. Un implante cultural, el efecto observador, también podría funcionar a la inversa. Los vigilantes podrían querer ver qué sucede cuando se elimina la percepción de observación, cuando creemos que estamos verdaderamente solos en el universo. Esos momentos de aislamiento pueden revelar lo que queda cuando se despoja la actuación social, el núcleo ético. Es posible que los vigilantes alternen entre estos modos observacionales, comparando cómo nos comportamos bajo diferentes condiciones perceptuales, como en un experimento A dividido por B. Si todo esto es cierto, el efecto observador es una parte central del entorno diseñado. Y quizás la observación no sea solo para vernos externamente, sino para enseñarnos a vernos a nosotros mismos introspectivamente. Con el tiempo, podemos internalizar la presencia del observador hasta que ya no lo necesitemos externamente, convirtiéndonos en autorregulados. Si ese es el objetivo último, el final de la prueba podría ser cuando vivimos como si siempre fuéramos observados, no por miedo al juicio punitivo, sino porque hemos aprendido a mantenernos en el estándar que creemos correcto por convicción interna. Ya sea que esto sea realmente una prueba o no, el pensamiento en sí cambia la forma en que te mueves por la vida, alterando tu perspectiva de manera sutil, pero profunda. Es una de esas ideas difíciles de ignorar una vez que la has considerado seriamente, como un filtro que se aplica a tus experiencias. Se mete bajo la superficie de las decisiones diarias. La forma en que hablas con alguien que no puede ayudarte profesionalmente. El esfuerzo que pones en una tarea que nadie revisa o evalúa, tu reacción ante una pequeña injusticia en la calle. Incluso si no existe un vigilante literal, imaginar uno cambia tu postura interna hacia el mundo, fomentando una mayor intencionalidad. Algunas personas ya viven así sin llamarlo explícitamente una prueba. Actúan como si su comportamiento se extendiera en formas que no se pueden medir en el momento inmediato, guiados por principios internos. Si la prueba es real, podrían estar obteniendo la puntuación más alta, sin siquiera intentar jugar estratégicamente, por autenticidad. Si no es real, de todos modos, han construido vidas con significado, propósito e integridad, que son recompensas intrínsecas en sí mismas, como la satisfacción de una vida bien vivida. Aquí radica una de las extrañas comodidades de la idea. Si actúas como si estuvieras en una prueba, los beneficios aparecen independientemente de si la prueba existe objetivamente. No pierdes nada por comportarte como si importara cada acción. Al contrario, ganas coherencia y dirección. Pero también hay una tensión inherente en esta mentalidad. La creencia puede agudizar el enfoque y motivar excelencia, pero también puede crear ansiedad innecesaria. La presión de una evaluación constante que nunca termina. La forma en que esta idea aterriza a menudo depende de la experiencia personal acumulada. Para algunos, es motivador como un desafío. Para otros, es un peso que agrava el estrés. Si la prueba no es real, la creencia en ella
sigue siendo útil como herramienta heurística. Los sistemas de creencias, incluso los no demostrables empíricamente, a menudo funcionan por los comportamientos positivos que inspiran, como en placebos psicológicos, y si la Tierra es una prueba, funciona ya sea un hecho verificable o una ficción constructiva. Es el comportamiento que provoca lo que importa al final, moldeando hábitos. Vivir como si fuera una prueba también puede agudizar tu conciencia de los momentos que importan verdaderamente, llamando la atención sobre situaciones que de otro modo pasarían desapercibidas en la rutina. En el marco de la prueba, estas no son solo victorias personales efímeras, sino oportunidades para demostrar crecimiento sostenido, resiliencia ante adversidad y empatía genuina. Un desafío es que la idea de la prueba puede ser mal utilizada históricamente, como en regímenes que la invocan para justificar control. La historia está llena de ejemplos en los que se ha usado para manipular el comportamiento a través de miedo. Una versión saludable de la creencia debería fomentar la responsabilidad personal autónoma, no la obediencia ciega a autoridades. Si los vigilantes existen, puede que les importe más si has aprendido a pensar críticamente y a actuar con integridad, incluso cuando te cuesta personalmente, valorando la agencia. También vale la pena considerar que, si la prueba existe, sus criterios podrían ser más simples y universales de lo que imaginamos en nuestra complejidad. Tal vez sea tan básico como: ¿ayudas cuando puedes sin esperar recompensa? ¿Haces menos daño del que podrías en situaciones de poder? ¿Y aprendes de las veces que fallas, ajustando curso? Si esas son las medidas fundamentales, la cuestión de si la prueba es real se vuelve menos urgente, porque son buenas prácticas éticas, en cualquier caso, alineadas con filosofías como el utilitarismo o el estoicismo. La parte más interesante de la pregunta podría ser su efecto transformador en la perspectiva diaria. Te anima a reflexionar sobre tus valores centrales, a prestar más atención al impacto extendido de tus acciones y a cuestionar si tus acciones diarias se alinean con el resultado que desearías si alguien llevara la cuenta invisible. Al final, la verdad sobre la prueba podría no estar destinada a ser conocida con certeza en esta fase. Su mayor valor podría residir en la forma en que moldea nuestro pensamiento y comportamiento, simplemente por ser posible. Una posibilidad que invita a la acción. En ese sentido, la pregunta es menos sobre lo que hay ahí fuera observándonos con juicio, y más sobre lo que hay aquí dentro, guiándonos internamente. Ya sea una realidad externa impuesta o una construcción interna autoimpuesta, el efecto es el mismo. Nos empuja hacia una versión de nosotros mismos que de otro modo no alcanzaríamos, fomentando evolución personal. Donde quiera que estés ahora, este experimento mental se extiende más allá de la ubicación física o temporal. No se trata solo de dónde estás geográficamente, sino de qué haces con el espacio y el tiempo que tienes a disposición. Ya te estás moviendo a través de algo que se siente como una prueba continua, con desafíos impredecibles. Y a diferencia de la mayoría de las pruebas formales, esta no tiene un horario fijo ni instrucciones claras impresas. Si es cierto que estamos en una prueba, cada momento que has tenido ha sido parte de ella, integrando el todo. No solo los momentos obvios de crisis, sino también los silenciosos y sin importancia aparente. La forma en que has hablado con personas que pensabas que no importaban en tu narrativa, cómo has manejado la frustración cuando nadie miraba para juzgar, cómo te has tratado a ti mismo tras un error honesto. Todo son entradas valiosas en el libro de puntuaciones hipotético, acumulando un retrato completo. Y si no es una prueba literal, si todo es producto del azar cósmico y la emergencia, nada de eso deja de ser importante en el esquema personal. Aún tienes que decidir cómo tratar a los demás y a ti mismo con dignidad. La diferencia está solo en el encuadre interpretativo, y el encuadre cambia cómo llevamos el peso de la existencia. Una prueba le da estructura y propósito potencial. El azar. Libertad absoluta. Pero también vacío. Por eso, la idea funciona como una lente poderosa
incluso para quienes no creen en ella, literalmente. Escépticos, racionales. Empezarás a ver patrones emergentes, a pensar si los desafíos tienen un propósito subyacente o son meros accidentes. La verdad es que no obtendrás una puntuación al final con fanfarria. No hay ceremonia ni retroalimentación escrita detallada. Lo que sea que suceda después, en esta vida o más allá, será moldeado por todo lo que has hecho y en lo que te has convertido a lo largo del camino. Por eso vale la pena prestar atención ahora, en el presente. Si esperas la confirmación absoluta antes de actuar como si importara, puede que se te acabe el tiempo disponible, perdiendo oportunidades. Si esto es una prueba, está sucediendo todos los días, creas en ella o no, independientemente de tu postura. Y quizás el punto no sea convencerte de que es real con evidencia irrefutable, sino recordarte que actuar como si lo fuera te da algo a lo que aspirar, algo para medirte que no es solo dinero, estatus social o supervivencia básica. Es extraño pensar que algo tan enorme y trascendental podría estar sucediendo sin que la mayoría lo note conscientemente. Inmersos en rutinas. Pero si has seguido este pensamiento hasta aquí, ya has notado más que la mayoría, despertando una curiosidad. Y ahora, la pregunta pivotal es, ¿qué harás con ese cambio de perspectiva? ¿Lo llevarás contigo mañana en tus interacciones, la próxima semana en tus decisiones, en los años venideros como guía? Si esto realmente es una prueba, los vigilantes verán esa respuesta en tus acciones concretas. Si no lo es, la gente a tu alrededor lo hará, y el impacto será real. De cualquier manera, el resultado se moldea por las mismas cosas esenciales. Lo que eliges en momentos clave. Lo que construyes con tus esfuerzos. Lo que dejas atrás como legado. Así que, donde quiera que estés en este momento, todavía estás en ello, participando. El tiempo sigue corriendo inexorablemente. El siguiente momento es tuyo para darle forma intencional, y ya sea que haya una puntuación final esperándote o no, aún puedes decidir cómo quieres ser recordado en la memoria colectiva. Esa es la clase de pregunta que sigue desplegándose mucho después de que la conversación termina, invitando a más exploración. Y si te pareció que valía la pena pensar en ello profundamente, ya sabes que la siguiente parte te toca escribirla a ti, en tus acciones diarias. ¿Has intuido alguna vez que la Tierra podría ser una prueba cósmica, o sentido que los misterios de la vida ocultan verdades que podrían cambiarlo todo? Compártelo ahora en los comentarios. Suscríbete al canal y dale me gusta para no perderte la respuesta a más misterios como este. Cada segundo que transcurre, los enigmas se acercan a ser desvelados. No dejes que te dejen atrás en la búsqueda de lo que realmente se esconde en nuestro mundo.